Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde la ciudad de Casagrande, en el departamento La Libertad, provincia de Trujillo, límite de Perú. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa en el cual, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir compartiendo otro aspecto más de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hacer una reflexión acerca de nuestros orígenes. Pero en primer lugar, como es habitual siempre en cada uno de nuestros temas, vamos a dirigirnos en oración hasta el trono de la gracia. Yo te invito también a ti, amigo y amiga que me escuchas, a que puedas participar de estos momentos tan solemnes como son la oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos permites, a través de estas ondas radiales y televisivas, poder llegar a diferentes hogares y lugares de esta provincia, compartiendo tu palabra, deseando que la presencia de tu Espíritu sea una realidad aquí, en este medio y también en cada hogar, para que todos podamos entender tu palabra y podamos vivirla conforme a tu voluntad. Dame sabiduría, oh Yahweh de los ejércitos, para poder presentar el tema para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en Yeshua el Mesías, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, y abrimos ya el libro de Génesis, en el inicio. Allí vamos a estar compartiendo, amigos y amigas, hermanos y hermanas, algunas cosas que creo que posiblemente todos sepamos, pero es bueno recordar. El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Elohim, ¿verdad? Esa base de esa misma lectura, a base de ir oyendo y leyendo y estudiando cómo nuestra fe puede ser fortalecida y aumentada conforme a la voluntad del Creador. Recuerden que en palabras que el evangelista Lucas escribió en su evangelio, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Esas palabras van dirigidas a ti y a mí, amigo y amiga que me escuchas. No al otro, no a aquel, no a ti y a mí. ¿Por qué a ti y a mí? Porque la salvación es personal. Una salvación que es personal, no podemos decir que el Evangelio, las buenas nuevas, puedan ser para otros. No, es para ti y es para mí. En primer lugar, para mí. ¿Por qué? Porque si soy el que predico las buenas nuevas, en primer lugar, tengo que aceptarlas que son para mí. Y al compartirlas, estoy compartiendo con otros las mismas experiencias que uno puede conocer a través de la Sagrada Escritura. Y es ahí, amigo y amiga que me escuchas, que yo te invito a abrir el libro de nuestros orígenes, el primer libro del Viejo Testamento, el Génesis. Y en el Génesis vamos a recordar algunas cosas que el príncipe de este mundo ha echado por tierra. Y cuando hago referencia al príncipe de este mundo, estoy haciendo referencia a la gente que Satanás tiene aquí en la tierra, que es su cabeza visible, el sistema papal, la Iglesia Católica Apostólica Romana.
ella como agente visible ha hecho todo lo posible precisamente para engañar al mundo entero. Ha hecho todo lo posible precisamente para sacar de la verdad y poner en lugar de la verdad aquellos errores en los cuales el mundo pueda estar siendo engañado. Abrimos pues el libro de Génesis y hallamos lo siguiente. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. En el principio. ¿Quién creó? Yahweh los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿quién era ese Yahweh que según Moisés creó los cielos y la tierra? Cuando nosotros entendemos que el Padre y el Hijo forman parte de esa divinidad o deidad, porque solamente son dos, Padre e Hijo. El Padre es el arquitecto y el Hijo es el constructor. Cuando Moisés, bajo inspiración divina, dice, y creó Yahweh los cielos y la tierra, o creó Dios, como puede estar en su versión, los cielos y la tierra, ¿quién fue realmente el que creó los cielos y la tierra? ¿Quién? ¿Quién era ese Yahweh del Viejo Testamento que creó los cielos y la tierra? ¿Quién era? ¿Hay respuesta? Claro que hay respuesta. Veamos el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Y vamos a ver la primera respuesta para poder entender quién era ese Yahweh que creó los cielos y la tierra. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 en adelante, dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios. La palabra era con el Todopoderoso. Y la palabra era poderosa. Era Dios. Este era en el principio con Elohim. El verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 10 del mismo Evangelio, capítulo 1 de Juan. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De quién está hablando aquí Juan? Como el creador del universo. ¿De quién? De aquel Yahweh del Viejo Testamento que en el Nuevo se convierte en Yahshua, el Hijo. El mismo Hijo del Viejo Testamento es el mismo Hijo que en el Nuevo Testamento se presenta también como el creador del universo. Veamos lo que nos sigue diciendo Pablo en su carta a los hermanos de Colosas, capítulo 1, verso 16. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En otras palabras, el mismo Creador es el mismo Redentor. Aquel Yahweh
que en el Viejo Testamento creó los cielos y la tierra, aquel Yahweh que habló con Abraham, aquel Yahweh que habló en la zarza ardiente con Moisés, aquel Yahweh que se presenta en el santuario, en aquel peregrinaje del pueblo de Israel cuando sale de Egipto rumbo a la tierra prometida, aquel Yahweh, aquel yo soy el que soy, es el mismo Yahshua del Nuevo Testamento. La única diferencia que en el Viejo Testamento Él era divino totalmente, espiritual. No sé si me explico. En el Viejo Testamento viene como hombre, teniendo doble naturaleza, humana y divina. En el Viejo Testamento su naturaleza era totalmente divina. Por eso el mundo no le podía ver. Por eso la gente pecadora no le podía ver. Solamente Moisés pudo contemplarle y hablar con él, porque Moisés pasó 40 años en el desierto para ser preparado para ser lo que tenía que ser, el gran libertador. Aquel que podía comunicarse cara a cara con el gran Yahweh, con el gran yo soy el que soy. ¡Qué privilegio tuvo Moisés! Pecador, dejó de ser pecador para contemplar la gloria del Creador del universo. Y cuando él contemplaba su gloria, su rostro resplandecía. Y tenía que cubrir su rostro para poder hablar con la gente. Pero cuando tenía que entrar al santuario, se quitaba el velo para poder hablar con Yahweh cara a cara. ¿Te imaginas? El Hijo del Altísimo, el gran yo soy, el que soy, por amor a ti, no lo olvides, por amor a ti, porque la salvación es personal, por amor a ti y por amor a mí, dejó su trono de gloria, dejó la adoración de todos aquellos millones de ángeles que no se rebelaron en la rebelión de Lucifer, lo dejó todo para venir aquí a la tierra a servir, a entregar su vida por ti y a entregar su vida por mí. No lo olvides. No ha habido otro ser con tanta humildad como el Hijo del Altísimo, que siendo el Rey soberano, el supremo de todos los soberanos, el supremo de todos los reyes, dejó su corona, dejó su título, dejó su gloria y vino aquí a la tierra a lavar los pies de sus discípulos. ¿Serías tú capaz de hacer lo mismo, amigo y amiga que me escuchan, aunque fuese por un familiar tuyo? Dejar todo lo que tienes y servirle como vino a servir el gran yo soy, el que soy. Y en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice también el mismo Pablo en esa carta a los hebreos. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Él cumplió con su misión de redimir al hombre, su naturaleza humana juntamente con la divina ascendieron al cielo y allí está sentado a la derecha de la majestad de todos los tiempos, intercediendo por ti, intercediendo por mí, cuando como pecadores
nos arrepentimos de nuestros pecados y acudimos al trono de la gracia a suplicar el perdón y el poder para dejar de ser pecadores. Este es el plan de la salvación, amigo y amiga que me escuchas. Hay una gran diferencia entre lo que es tentación y pecado. El pecador nunca podía pecar si primero no fuéramos tentados. Pero la tentación no es pecado. Nadie puede evitar recibir un mal pensamiento. Nadie. Nadie puede pensar. Pero una cosa es ejecutar el pensamiento y otra cosa es, Padre, perdóname por haber tenido este mal pensamiento. Repréndelo y elimínalo de mi mente para que yo no peque contra ti. ¿Entiendes la gran diferencia? Y cuando uno entiende la gran diferencia, se da cuenta de que siendo pecadores, podemos dejar de ser pecadores. Porque la tentación no es pecado. La tentación es lo que viene primero para que yo me convierta en un pecador si hago el mal pensamiento en acción. ¿Te das cuenta la diferencia? Posiblemente por eso hay tantas personas que dicen que son cristianas que vamos a seguir siendo pecadores toda la vida. Lamentablemente no entendieron que el Salvador está a la derecha de la majestad del cielo, precisamente intercediendo por ti y por mí, como nuestro único abogado, como nuestro único mediador entre el Padre y nosotros, intercediendo ante el Padre por el pecador suplicante, que reconociendo su pecado, lo confesamos delante de Él, para que Él presente su sangre ante el Padre y le diga, Padre, acepta el perdón de tu Hijo, acéptalo. Cubre su pecado con mi sangre. Concédele el perdón y dale el poder para que él deje de volver a pecar. ¿Qué dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 28, versículo 13? Proverbios 28, versículo 13. El sabio Salomón, otro que hoy podríamos decir, vaya uno, 1000 mujeres. 1000 mujeres tuvo Salomón según consta en la Biblia. Polígamo. Sin embargo, se arrepintió. Y escribió después mensajes que son válidos todavía para nosotros. Y allí el sabio Salomón, en Proverbios capítulo 28, verso 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. En la oración hay que confesar el pecado cometido. No podemos decir, Padre, perdona mis pecados. Yo recuerdo en mi juventud, como buen católico, entre comillas, tenía que irme a confesar. Hoy siento que a la mujer debe tener una vergüenza terrible ir a confesar sus pecados ante un hombre. El hombre es diferente, pero que una mujer le diga, siendo joven, Padre, confieso que he cometido relaciones sexuales con mi novio, o he hecho cualquier cosa, debe ser humillante para una mujer confesarle ante un cura el pecado cometido. De hombre a hombre es diferente. Por eso después pasaba en la Iglesia Católica lo que se ha descubierto y lo que tanto se ha escondido. El cura aprovecharse de la debilidad de las mujeres, tener relaciones sexuales ilícitas con las feligresas que iban donde él confesando la debilidad suya, el pecado. Y el sabio Salomón dice para ti y para mí, el que encubre sus pecados no prosperará. Hay que confesar el pecado. Y cuando yo iba al cura y confesaba mi pecado, el cura me decía, ¿de qué te arrepientes? ¿Cuál es el pecado que quieres que yo te perdone?
y tiene que decirle el pecado cometido. Si ante un hombre pecador o más pecador que uno se tenía que confesar y tenía que decirle cuál era el pecado cometido o los pecados cometidos para que él te pudiera dar el perdón, ¿por qué ante el Padre Celestial tenemos que ser diferentes? Porque hay muchos que dicen, Padre, perdona mis pecados y punto. ¿Sabes que eso no significa perdón? ¿Por qué? Porque no has confesado tu pecado cometido. Hay que llamar al pecado por su nombre y confesar el pecado cometido, sea el pecado que sea, ante el Padre, ante el único que puede escuchar nuestra petición a través del Hijo, no a través de ningún hombre, no a través de ninguna mujer, no a través de nadie pecador como tú o como yo, nadie. Y el sabio Salomón está diciendo, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Pero qué dice a continuación? Mas el que lo confiesa y los abandona o se aparta de ellos, ¿qué dice? Alcanzará misericordia, alcanzará perdón. ¿Cuándo? Cuando el pecado ha sido confesado y cuando el pecado confesado ha sido abandonado, ha sido vencido. Ahí es cuando la sangre del Mesías, como nuestro único abogado y mediador, presenta su sangre ante el Padre y dice, Padre, perdónalo, porque ya dejó de pecar. Quizá por eso hay tan pocas conversiones. Quizá por eso hay tanta confusión dentro del mundo evangélico, pentecostal, carismático, testigos de Jehová, evangélicos, adventistas, de todas las iglesias, porque apenas se ve un fruto digno de arrepentimiento y abandono del pecado. Elías, aparentemente solo en el monte Carmelo. 7,000, no todo el pueblo de Israel, 7,000 no habían doblado las rodillas ante Baal. Juan el Bautista, precursor de los Elías de ahora, solo en el desierto, llamando a un arrepentimiento al pueblo de Israel. Generación de víboras, ¿quién os ha llamado a salir de la ira venidera? ¿Te imaginas escuchar hoy, generación de víboras, a todos esos pastores que están engañando a la gran feligresía que dice ser cristiana? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tener el poder de Juan el Bautista, el poder de Elías, llamar al pecado por su nombre y decir a esa gente, generación de víboras? Porque están engañando a los que dicen ser cristianos y no lo son, por el mal testimonio de sus mismos dirigentes, por no entender el plan de la salvación. ¿Te imaginas tener el poder de Juan el Bautista? ¿Te imaginas tener el poder de Elías con 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal? Y esos 7,000 unidos predicar el último mensaje de amor y misericordia. Por eso hay tanto engaño en las iglesias, amigos y amigas que me escuchan. Yo no tengo nada contra ellas, nada. Tengo amigos católicos, tengo amigos evangélicos, tengo amigos pentecostales, tengo amigos de muchos y tengo enemigos de aquellos que debían ser mis amigos. ¿Por qué? Porque la verdad ofende. Porque la verdad es tan impopular que te estás muriendo y prefieren que te mueras antes de venir a socorrerte y decir, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Entiendes? El Salvador dijo en Mateo 24, verso 24, en este tiempo del fin que vivimos, se levantarán falsos mesías y falsos profetas,
para engañar, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de nuevo con todos ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y volviendo de nuevo a nuestros orígenes, en el libro de Génesis, habiendo descubierto ya quién era ese Yahweh que creó los cielos y la tierra, veamos ahora el verso 2, que vamos también a descubrir muchas cosas que van a echar por tierra la creencia de la gran mayoría de las iglesias que están dominadas bajo el príncipe de este mundo. Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y sigue diciendo: y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Algunos dicen: ¿ves la tercera persona? El Espíritu Santo, la tercera persona de un Dios trino. Yo digo, ¿seguro que está hablando de una tercera persona? La mala traducción de la palabra espíritu ha hecho creer a los falsos profetas lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene como dogma de su fe: la creencia de un Dios trino, la creencia de tres personas en uno, llamada Trinidad. Y como estamos acostumbrados a escuchar un Dios trinitario, tres en uno, pero no estudiamos la Sagrada Escritura, a veces estos teólogos, que no sé de dónde han sacado su título de teólogos, de pastor, porque dicen que han estudiado hebreo y griego, y el hebreo no cree en tres dioses, porque tres dioses no existen en el vocabulario hebreo, porque no existe en la Biblia una creencia de tres dioses, Trinidad, no la hay. Ellos que dicen que han estudiado griego y hebreo, debieran entender que no hay Trinidad. Porque un judío nunca te va a decir que la Biblia menciona un Dios trino, porque no lo hay. Pero como quieren ser más papistas que el Papa, con todos mis respetos, el Papa dice que es infalible y Juan Pablo II tuvo que pedir perdón por todos los errores y horrores cometidos por la Iglesia. Pero estos nuevos teólogos quieren ser más papistas que el Papa, infalibles, no quieren reconocer que son pecadores y que se pueden equivocar. Sacan este pasaje de Génesis 1, verso 2, apoyando la creencia de un Dios trinitario, cuando dicen que ese versículo era la tercera persona de Dios llamada Espíritu Santo. Yo te digo a ti,
amigo y amiga que me escucha, que creo que somos más humildes que los pastores modernos de hoy día. ¿Qué es lo que dice literalmente la Sagrada Escritura? Y el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Elohim, el Espíritu de Yahweh, que diría una versión hebrea, se movía sobre la faz de las aguas. Lo único que cambia es el nombre, Yahweh por Elohim o por Dios. Pero la interpretación es la misma. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Está haciendo referencia a alguna tercera persona llamada Espíritu Santo? Contéstame con franqueza. No. Porque hay que entender en primer lugar qué es lo que significa espíritu. Y espíritu no tiene nada que ver con persona. Espíritu, de una definición bíblica, significa aliento, poder, fuerza, energía, carácter. ¿Entiendes? Eso es lo que significa en un diccionario la definición de la palabra espíritu. Y cuando Moisés está haciendo referencia, y el espíritu de Elohim, el espíritu de Yahweh, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, yo te pregunto, ¿quién era aquel que tenía el mismo espíritu del Padre? ¿Quién era el único ser que podía tener el espíritu del Padre? Si solamente habían dos, Padre e Hijo, el único que podía tener el espíritu del Padre era el mismo creador del universo. ¿Entiendes? Era el único. Aquel que creó los cielos y la tierra antes de la creación, en el principio, el Hijo, aquel que tenía el espíritu del Padre, se movía sobre la faz de las aguas. Pregunto, ¿acaso el Hijo, cuando estuvo aquí en la tierra, no caminó también sobre las aguas? Veamos Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 25. El mismo espíritu de Yahweh que se movía sobre la faz de las aguas antes de la creación, era el mismo Hijo que con su poder divino, con su espíritu divino, caminó también sobre las aguas. Mateo capítulo 14. Allí lo leemos, verso 22 en adelante. Pero en el verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. Qué impresionante escena, amigo y amiga que me escuchan. Con razón los discípulos tuvieron temor. Se atemorizaron pensando que veían un espíritu, un fantasma. ¿Entiendes? Y era aquel mismo espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, el mismo Hijo, cuando vino aquí a la tierra, con su doble naturaleza humana y divina, caminó sobre las aguas del mar. Ellen White, una escritora de fama internacional, autora de decenas de libros, miles de hojas circulan por todo el mundo. Yo creo que realmente fue inspirada por el Padre Celestial para poder escribir lo que ella, en su corta cultura que tenía, porque no tenía estudios ni de primario, escribió cosas de salud,
que la ciencia médica hoy están aceptando como verdades. Cuando en aquella época se pensaba que el tabaco era bueno, ella decía: el tabaco produce cáncer de pulmón y terribles enfermedades en los fumadores. Decenas de años después de su muerte, la ciencia ha descubierto que lo que decía aquella mujer era verdad. Y tantas cosas más que hoy, en sus libros que circulan por ahí, pueden ser de gran ayuda para aquel que sienta deseos de leer una buena lectura que puede cambiar su vida en todos los aspectos. Y esta mujer, que repito, que escribió decenas de libros, en uno de sus libros, La Educación, página 130, ella llegó a decir, por revelación, por inspiración divina, que aquel espíritu que se movía sobre la faz de las aguas era el mismo Hijo del Altísimo. Porque no hay nadie más, amigo y amiga que me escucha, no hay nadie más. Y menciono esto porque sé que hay muchos adventistas que están escuchando nuestros programas. Muchos. Como también sé que hay muchos católicos y pentecostales que están escuchando nuestros programas. Me sorprende. Ayer se lo comentaba con mi esposa. Ayer abrí la página web que recién está renovada. Personas de Rusia, de Ucrania, de Bielorrusia, de China, de Polonia, de Luxemburgo, allí en el historial que hay dentro de la página web, visitando nuestra página web. Supuestamente gente de habla hispana. Porque estos mensajes no se oyen en todas las iglesias. Y es una gran solemnidad y responsabilidad la que recae en este tiempo del fin con aquellos que dicen que son pastores y no presentan la verdad para este tiempo del fin. ¿Recuerdan lo que dijo el Salvador? Mejor sería atarte una piedra de molino en el cuello y echarla al fondo del mar antes que engañes a uno de estos hijos pequeños que creen. No quisiera estar en el pellejo de ninguno de ellos, que teniendo el título arrogante de pastor, ya no digo de pastora, porque la Biblia no menciona para nada el título de pastora, solamente el hombre es el sacerdote del hogar, solamente es el hombre el que puede actuar como pastor, como dirigente. No me gustaría estar en el pellejo de ninguno que teniendo el título de pastor o de anciano de iglesia esté engañando a la feligresía, sabiendo que está engañando, o por ignorancia, por no querer seguir escudriñando la Sagrada Escritura. Y más sabiendo, amigo y amiga que me escuchas, que en este tiempo que vivimos pesa más la solemne responsabilidad de amonestar lo que se nos viene encima. El nuevo orden mundial, la marca de la bestia, el 666, la ley dominical, la última dictadura a nivel mundial, la última inquisición a nivel mundial viene promovida por la Iglesia Católica Apostólica Romana, apoyada por todas las iglesias que forman parte del Concilio Mundial de Iglesias y respaldado por el poder político encomendado por los Estados Unidos de Norteamérica como la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. El mundo habla de paz y prosperidad. El mundo habla, oremos por la salvación del mundo, oremos por. Y como no saben
Siguen orando, pero el mundo cada vez está peor. Cada vez hay más delincuencia. Cada vez hay más asesinatos. Cada vez la familia está peor. No hay solución ya. El padre perdió todo el control sobre los hijos. Los hijos son los que mandan en el hogar. Porque el padre no puede corregir al hijo, porque si el padre corrige al hijo, el hijo le pone una denuncia y el padre lo llevan detenido a la cárcel. Esas son las nuevas leyes que gobiernan en un mundo gobernado por Satanás. Los derechos humanos de los jóvenes, los derechos humanos de los niños, ¿verdad? Y el respeto de los hijos para los padres, ¿dónde lo ponemos? Después nos quejamos de que nuestros hijos, nuestra juventud, lógico, le quitas la Biblia, el poder que tiene para convertir, le das lo que el mundo les ofrece y el joven se convierte en una persona irrespetuosa, en una persona sin valores, en una persona sin amor a la familia ni a nadie. Y estamos hablando en términos generales. ¿Por qué? Porque, como dice el Evangelio de Juan, Juan capítulo 12, verso 31. Y veo que el tiempo se me está echando encima. Juan capítulo 12, verso 31. Nos dice así la Sagrada Escritura, en palabras que pronunció el mismo Salvador. Ahora, cuando estuvo él aquí en la tierra, él dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Príncipe de este mundo. Satanás. No hay duda. Desde que Adán pecó, el título de regente que tenía que recaer sobre Adán pasó de Adán a Satanás. Y el mundo, controlado por Yahweh, a través de su palabra que nos ha dejado escrito lo que tiene que pasar hasta el fin, vemos como estudiantes de la Sagrada Escritura que el mundo está siendo dirigido por Satanás hasta donde tiene que llevarnos a la consumación de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y el mismo Salvador nos ha dejado la evidencia en su palabra de todo aquello que va a acontecer, precisamente que terminará con la segunda venida del Hijo del Hombre y el comienzo del milenio y la destrucción final con todos los pecadores. Ahora, dijo el Salvador, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? ¿Sabes que hasta la muerte del Salvador, Satanás como príncipe de este mundo tenía la potestad de subir al cielo y entrar en los concilios que el Padre tenía con los representantes de otros mundos que no habían caído? ¿Lo tienes en la historia de Job? Léelo, estúdialo. Verás cómo Satanás, como representante de esta tierra, acudía a aquellos concilios que el Padre convocaba con los representantes de todos los mundos. Con la muerte del Salvador, Satanás reveló y demostró cuál era el carácter que había en él al dar muerte al Hijo del Altísimo. Y la compasión, el amor, la misericordia que pudiera haber hacia él, terminó con aquellos seres que no se unieron con la rebelión, y entonces fue cuando se le impidió tener acceso de nuevo al cielo. Será echado fuera. Nos sigue diciendo Juan capítulo 16, verso 11. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero el príncipe de este mundo, de acuerdo a la profecía de Daniel,
En el capítulo 7, verso 25 nos dice que aparecería en un tiempo profético un cuerno pequeño que hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar las fiestas solemnes, los tiempos y la ley. Y ese cuerno pequeño de Daniel 7:25, el mismo rey del norte del capítulo 11 del libro de Daniel en el tiempo del fin. La primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 versos del 1 al 10. La Babilonia del capítulo 14 verso 8. La madre de las rameras de Apocalipsis 17 verso 5. Nos dice que estaría ubicada entre 7 montes, que se conoce las 7 montes de la ciudad de Roma. ¿Qué iglesia está ubicada en la ciudad de Roma que gobierna religiosamente al mundo entero? ¿Qué iglesia hay allí? Ninguna, nada más que una. Nada más que una, la Iglesia Católica Apostólica Romana. La misma revelación dice que es la Babilonia la grande, la madre de las rameras. La misma bestia que tiene 7 cabezas, 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 cabezas, 7 montes, las 7 colinas de la ciudad de Roma. Pero como los falsos profetas, todos los dominicales y la mayoría de las iglesias están rindiendo pleitesía al príncipe de este mundo a través de su agente visible, la Iglesia Católica Apostólica Romana, están engañando al mundo entero, imponiéndoles la enseñanza de un Dios trino, de una Trinidad, cuando en el principio solamente hay el Padre y el Hijo, y en el tiempo del fin, los redimidos, al igual que al principio, adorarán solamente al Padre y al Hijo. Adorarán a 2, no a 3. Porque el tercero en el cielo era Lucifer. El golpe de estado fallido en el cielo era la rebelión del tercero Lucifer contra el segundo para ocupar el lugar del segundo y ser semejante al Altísimo y tener el trono junto al Altísimo. Lee la historia de la rebelión en Isaías 14, amigo y amiga que me escuchan. Léelo, estúdialo con oración, con detenimiento. El intento de golpe de estado fallido, el primero tuvo lugar en el cielo. Después en la tierra, como príncipe de este mundo, imagínate la cantidad de golpes de estado que han habido. Golpes de estado, ¿cuál de ellos peor? Dando muerte a miles de personas totalmente inocentes. Terminando con la vida de inocentes. Terminando con la vida de personas que aparentemente eran buenas, pero que eran contrarias a las ideologías políticas o religiosas del príncipe de este mundo. ¿Entiendes? El espíritu que se movía sobre la faz de las aguas era el mismo Hijo del Altísimo. El único que tiene el espíritu del Padre. El único. No hay más. Por eso el apóstol Pablo, a ver si lo encuentro, el apóstol Pablo creo que es en la segunda carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 5, no, será Primera de Corintios, perdone, Primera de Corintios, capítulo 5. Un caso de inmoralidad juzgado, y con esto termino porque el tiempo se me echa encima. Dice así, voy a leerlo todo para que ustedes entren en lo que es el tema. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación
y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate qué caso de inmoralidad. Un hijo teniendo la mujer del padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo bajo inspiración divina. Ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ausente en cuerpo, presente en espíritu. ¿Estaba él presente? ¿Era otra persona igual que Pablo la que estaba allí? No. Aquel espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas era el único que tenía el espíritu del Padre, el Hijo. Pablo está diciendo aquí ahora, ausente pero presente en espíritu, yo ya he juzgado lo que tenía que hacer. Vosotros haced lo mismo. ¿Había otro Pablo como segunda persona en Corinto? No. ¿Cuál era lo que había allí? Su espíritu, su enseñanza, lo que él había dejado para gobernar la iglesia. Su espíritu, su forma de vivir, su forma de enseñar, su forma de corregir. Ausente pero presente en espíritu, yo ya he juzgado a tal persona. Sigue diciendo, verso 4. En el nombre de nuestro Maestro Yeshua el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu, no estoy diciendo otro Pablo como yo, reunidos vosotros en el nombre del Maestro Yeshua el Mesías y mi espíritu, con el poder de nuestro Maestro Yeshua, el tal sea entregado a Satanás. ¿Está diciendo Pablo que ese espíritu significaba otra tercera persona u otra segunda persona, otro semejante a él? No. Ausente pero presente en espíritu. Con todo lo que yo os he enseñado, así actuad. Porque él enseñaba lo que le había sido revelado del Padre. Y el Hijo, el espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas, era aquel mismo espíritu que creó todo y que posteriormente, cuando vino aquí a la tierra, caminó sobre las aguas del mar. ¿Entiendes, mi querido hermano y hermana, que no hay tres dioses, por mucho que te quieran decir de la creencia de un Dios trinitario? 1 Timoteo 2, verso 5, para ir terminando. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre el Padre y el pecador, el Hijo. No hay más. La Iglesia Católica ha puesto cientos de miles de mediadores. Los últimos, Juan 23 y Juan Pablo II. La Escritura me dice que solamente hay un mediador entre el Padre y el pecador, el Hijo, nada más. La creencia de un Dios trinitario, la creencia de una Trinidad hecha por tierra al autor de la creación y hecha por tierra al autor de la redención, porque dicen que para ir a él hace falta otra persona, como los católicos. Solamente le cambian el nombre. Los católicos usan María, santos y vírgenes. Hoy los evangélicos, como no creen en imágenes, adoran a un Dios trino, una Trinidad. Idolatría, abominación. Y no niego al Espíritu Santo, cuidado. Acepto y respeto la presencia del verdadero Espíritu de santidad, que es la presencia del mismo Salvador, con su Espíritu en mi vida, que me redarguye,
me reprende, me corrige, me enseña, me puede dar sabiduría, me puede dar poder para presentar lo que otros no saben o tienen valor para no hacerlo. ¿Entiendes? Yo creo en ese verdadero espíritu de santidad, en ese espíritu que procede del Hijo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. Vendré otra vez a vosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu. ¿Entiendes? No a través de un tercer Dios llamado Espíritu Santo. No a través de una tercera persona de un Dios trinitario. No. El Hijo asciende al cielo, recibe de nuevo toda su gloria, se sienta en la majestad del cielo al lado del Padre y derrama su Espíritu, derrama su poder, derrama su gloria. ¿Para qué? Para que los apóstoles comiencen a predicar con poder el Evangelio que tiene que conmover al mundo entero. Amigo y amiga que me escuchas, el Salvador dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De ti depende ahora la decisión que quieras tomar en tu vida. Seguir estando engañados con los muchos o ser uno más de aquellos pocos que conocen estas verdades y las están presentando por diferentes partes del mundo, cumpliendo con la verdadera gran comisión: predicar este evangelio del reino. No otro evangelio diferente, no. Este evangelio del reino. Porque el Salvador no cambió nada. Si Él no cambió nada, la creencia de un Dios trino, Él nunca lo enseñó. El Padre y yo, una cosa sola somos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Nada más. Jamás mencionó a un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Jamás. Lamentablemente, el tiempo se nos ha echado encima. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder presentar este tema de los orígenes de la creación, deseando, Padre, que la presencia de tu Espíritu, de ese Espíritu que está con aquel ser, con aquellos que te aman y guardan tus mandamientos, con esa misión que tu verdadero Espíritu hace de redarguir, de convencer, de enseñarnos, de mostrarnos cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro pecado, para que dejemos de ser lo que antes éramos. Tú nos has permitido, oh Yahweh de los ejércitos, poder compartir este tema a través de estas ondas. Pedimos que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón, que tu verdad penetre profundamente en cada corazón de los oyentes y que podamos tomar todas decisiones que tienen que llevarnos hacia una salida de Babilonia, como tú dices: salid de ella, pueblo mío, para poderte adorar en espíritu y en verdad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En el nombre de tu Hijo, Yeshua el Mesías de Nazaret, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya hasta nuestro próximo programa. Que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, les protejan y les guarden. Es nuestro deseo y oración. Hasta nuestro próximo programa. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.